y que sea de mucho provecho. Muchas gracias, Vivi, por esa presentación. Gracias por la invitación también. Para mí es un gusto hoy estar aquí con ustedes compartiendo un poco sobre el tacto en la rehabilitación. Para iniciar, con respecto a la presentación, bueno, gracias a Dios, en esta profesión que ejerzo, he encontrado un espacio para ayudar a muchas personas. La terapia física ha sido una herramienta para descubrirme a mí mismo y también para descubrir mi propósito, no solo como profesional, sino también como cristiano. Por medio de la terapia física he encontrado una herramienta para hacer que la vida de las personas sea un poquito más llevadera. Además, siempre hay experiencias muy bonitas que le quedan a uno en este proceso. Hoy vamos a ver un poquito sobre el sentido del tacto, su importancia para el ser humano, y luego vamos a enfocarnos un poquito en lo que es la rehabilitación podal y cómo podemos prevenir algunos problemas en el miembro inferior. Primeramente, quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué entendemos por tacto y por qué es importante para el ser humano? Bueno, muchas veces por tacto vamos a entender las cosas que tocamos, simplemente. Sin embargo, cuando hablamos de tacto, hay muchos factores extra que son parte de este sentido. Por ejemplo, el hecho de poder sentir la brisa sobre nuestra piel, el hecho de poder sentir la vibración o poder caminar y cambiar de una superficie plana a una superficie más empinada. El sentido del tacto juega roles muy importantes. Entonces, cuando hablamos de tacto, vamos a hablar de todo ese sentido que nos hace estar en contacto con el mundo externo de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de tacto, podemos mencionar diferentes aspectos donde vamos a tener sensaciones. Por ejemplo, cuando nos dan un abrazo. Algo tan sencillo como un abrazo. Un abrazo nos hace secretar hormonas que van a ayudar a que seamos personas más felices, a que nuestros niveles de estrés bajen. Además, nos ayuda a aumentar nuestro sistema inmune. Hay muchas características o muchas funciones del tacto y hoy vamos a ver un poquito de eso. Primeramente, la anatomía. Cuando hablamos de tacto, la piel juega un papel muy importante, ya que este es el medio principal donde recibimos los estímulos. Vamos a tener 3 capas de nuestra piel. La epidermis, que es la capa más externa, que es donde vemos esta pielcita. Luego tenemos la dermis, que es la capa más intermedia, donde encontramos algunas fibras de elastina, que son las que se encargan de ayudar a regenerar nuestra piel. También tenemos la hipodermis, que es la que es más interna y contiene más tejido graso. Su función es la amortiguación y ser un aislante térmico. Ahora, ¿por qué hablamos de la piel? Porque en esta se sitúan diferentes receptores sensoriales. Los receptores sensoriales son fundamentales para poder sensar los diferentes estímulos que llegan a nuestra piel. Gracias a los receptores sensoriales sabemos cuando alguien nos toca, sabemos cuando algo está caliente, sabemos cuando estamos mojados. Entonces hay muchas sensaciones que gracias a estos sensores o receptores podemos percibir. Voy a hacer una leve o resumida descripción de estos receptores que tenemos. Primero tenemos los corpúsculos de Meissner. Estos se encargan de detectar el tacto fino y las vibraciones. También son abundantes en las zonas como los dedos y los labios. Luego tenemos los corpúsculos Pacini. Estos detectan presiones más profundas y vibraciones más rápidas. Se encuentran en capas más profundas de la piel. Luego tenemos los corpúsculos Ruffini. Estos detectan el estiramiento de la piel y son importantes para la percepción de nuestro entorno.
También tenemos los discos de Merkel, que detectan presiones ligeras y detalles de textura y están presentes en la epidermis. Por último, las terminaciones nerviosas libres. Estas detectan cosas más específicas como son el dolor, la temperatura, por medio de receptores específicos que son nociceptores y los termorreceptores. Ahora, podemos imaginarnos que estas células son las que se encargan de la primera fase del proceso de la transducción de señales. Cuando hablamos de la fisiología del tacto, tenemos que comprender que nuestro cuerpo trabaja como una sola unidad. Entonces, todo lo que pasa por mis manos, todo lo que pasa por mis brazos, va a hacer un recorrido hasta llegar a nuestro cerebro, y el cerebro va a poder captar o percibir o entender lo que está pasando en nuestro alrededor. En esta imagen podemos ver cómo en la mano pueden haber diferentes estímulos. Por ejemplo, los receptores de dolor perciben cuando nos pinchamos, por ejemplo, un dedo, cuando nos pinchan un dedo. Los otros estímulos táctiles, como cosas más finas, una pluma, cuando tenemos roce. Esas señales son captadas por los receptores. Estos receptores se conectan con diversas neuronas que llegan a médula espinal. En médula espinal es como el tubo madre del sistema nervioso. Entonces, las neuronas llegan a esta médula espinal, la información sube por medio de neuronas hasta el cerebro y se va a lograr codificar en diferentes áreas. Por ejemplo, la corteza sensorial o el tálamo. Entonces, en la fisiología del tacto vamos a tener el siguiente resumen. Primero se va a generar un estímulo. Este estímulo va a ser detectado en los receptores de la piel. Luego tenemos la conversión. El estímulo físico se convierte en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica viaja por las células. Luego se transmite esta señal viajando por esas fibras nerviosas hacia el cerebro. En el cerebro vamos a hacer el último paso, que es el procesamiento. Entonces, el cerebro recibe la señal y asigna un significado a esa señal. ¿Ok? Ahora, hablemos un poco sobre la importancia del tacto. Aquí tenemos diferentes aspectos de por qué el tacto es importante. Primero, el contacto piel a piel con los bebés. En diferentes artículos se menciona que uno de los principales o primeros estímulos que recibe el bebé es por medio del tacto. Por ejemplo, cuando el bebé está muy cansado o está llorando, el escuchar y sentir las palpitaciones de su madre lo ayuda a regularse y a tranquilizarse. Entonces, por eso el tacto es importante en estas primeras facetas de la vida. Luego, la comunicación no verbal y las relaciones humanas. Como mencionábamos al principio, un abrazo no solo es un gesto de cariño, sino que desencadena un montón de respuestas fisiológicas beneficiosas para nosotros. En diferentes culturas vamos a ver que el tacto juega un papel importante en sus relaciones y en sus actividades. Luego, tenemos la defensa ante el peligro. Cuando hablamos de defensa ante el peligro, hablamos de los nociceptores o nocireceptores, que son los que perciben cuando estamos en riesgo. Por ejemplo, cuando nos punzamos, cuando nos cortamos o cuando tocamos algo caliente. El poder recibir esa señal hace que nuestro cuerpo pueda reaccionar en defensa y así evitar daños o riesgos. Eso está muy relacionado al sistema de alerta. Bueno, también, ¿verdad? Como mencionábamos en el abrazo, la regulación emocional. Cómo el tacto, ¿verdad?, beneficia nuestras reacciones y nuestras sensaciones como humano. Ahora, un poquito más técnico, podemos hablar de la propiocepción. La propiocepción es la habilidad de poder entender dónde está posicionado nuestro cuerpo. Entonces, cada vez que caminamos, sabemos que nuestro pie está de cierta manera gracias al tacto.
y a la información que se envía hacia nuestro cerebro. Luego tenemos los efectos terapéuticos. Desde la terapia física podemos aprovechar el tacto para incrementar los estímulos y sacarle mayor provecho en la rehabilitación. Más adelante vamos a ver un poco qué significa eso y lo vamos a poner en práctica. Otros aspectos como la innovación tecnológica y la coordinación corporal se siguen estudiando. Por ejemplo, la creación de prótesis que reaccionan a estímulos táctiles que genera el cuerpo. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar un poco a un tema que creo que es fundamental para hablar de tacto. Y esto es porque muy pocas veces se descuida este tema. Vamos a hablar de la rehabilitación en el pie y cómo el pie es uno de nuestros mayores sensores táctiles. ¿Ok? Lastimosamente, en el transcurso de la historia, el pie se ha dejado de ver como una parte del cuerpo. Muchas culturas han hecho que el pie se vea como algo no aseado, se podría decir, como algo que hay que tener cubierto, como algo que altera el orden de nuestro pensar o de nuestro sentir. Sin embargo, el pie es como una mano y la mano es uno de los órganos que más funciones tienen en el tacto. ¿Okay? Normalmente cuando queremos saber si algo está caliente, ¿qué hacemos? Tocamos a ver si está caliente. Lo mismo pasa con nuestros pies cuando caminamos. Ellos se encargan de enviarle señales al cerebro para saber cómo está posicionado nuestro cuerpo. Él ayuda a que el cerebro prepare cómo reaccionar ante ciertas circunstancias. Entonces, es muy importante este tema, ya que, por ejemplo, en etapas como la adultez mayor, a partir de los 60 años, el pie se deteriora aún más en su señalización. Entonces, ¿qué pasa con los adultos mayores? No pueden caminar igual que antes. Van a tener caídas más consecuentes o más graves, más severas. Esto es un riesgo a corto y largo plazo para ellos, ya que puede llevar a que tengan una discapacidad o eventualmente la muerte. Por eso vamos a hablar un poquito de este tema. Ok, nuestros pies. Tenemos dos formas de ver el pie. Podemos verlo como un pie común, regular, o un pie funcional. Cuando hablamos de pies comunes o regulares, podemos ver el pie de la izquierda, el que está rodeado de rojo. Vamos a ver que es un pie débil, inestable, frágil, que presenta deformidades, músculos dañados, tendones dañados, sensaciones limitadas y rigidez articular. Por ejemplo, no puedo mover los dedos o no siento bien cuando camino. Del otro lado tenemos el pie funcional. Cuando hablamos de un pie funcional, vamos a hablar de pies fuertes, estables, ágiles, amplios, músculos fuertes, tendones fuertes, pies sensibles y con buena movilidad articular. Por lo tanto, las condiciones naturales entre un pie y el otro pueden ser generadas por diferentes factores. En el primer pie, que es un pie más vulnerable, menos saludable, va a ser provocado por diferentes factores como el uso de calzado inadecuado, el uso continuo de calzado también, falta de estímulo, falta de ejercicio. Y por el otro lado tenemos el otro pie, que es un pie más libre, más fuerte, más apto para las actividades físicas que hacemos durante los días. Cuando hablamos de rehabilitar nuestros pies, tenemos que tomar en cuenta tres aspectos: la educación, el ejercicio y los cambios en el estilo de vida. Principalmente en educación vamos a hablar mucho del tipo de calzado que usamos. Vamos a ver que hay calzados, por ejemplo en esta imagen, el primer calzado, una marca muy popular, no la vamos a mencionar,
muestra cómo se coloca el pie en su forma, en su zapato. No es una forma tan natural. Mientras de abajo podemos ver un calzado más minimalista, más sencillo. Podemos ver cómo el pie se coloca de manera más natural, más plana. Lo más adecuado es buscar zapatos de esta forma, que permitan que los dedos estén bien colocados y con menos inclinación. Luego tenemos un poco de lo que pasa con los zapatos de punta. Estos zapatos son uno de los mayores causantes de juanetes o hallux valgus, que es la deformidad como la llamamos. Esta deformidad es riesgosa. ¿Por qué? Porque el primer dedo del pie es uno de los dedos que más sensa. Tiene un factor muy importante en el tacto, porque este dedo se encarga de impulsar el cuerpo cuando caminamos. Al limitarlo con nuestros zapatos, vamos a hacer que sus funciones se vean afectadas y cada vez se vayan perdiendo más sus habilidades. También, cuando hablamos de calzado, tenemos que, como les dije al principio, el pie es como una mano. Yo no sé si ustedes usarían una media como guante, sin espacio para sus dedos de la mano. Andaríamos como enyesados, ¿ok? Lo mismo pasa con nuestros zapatos. Ocupamos zapatos que sean espaciosos, cómodos, que le permitan cierta movilidad a nuestros pies. Además, permiso, voy a retirarme un zapato para que lo puedan ver mejor. Nuestros zapatos tienen que cumplir 5 requisitos. 1, ser flexibles, para que sea lo más natural nuestra pisada. 2, ser muy ligeros. También tenemos que aprovechar esto. La forma del zapato tiene que ser amplia como nuestros pies. Además, si pueden ver este zapato, es totalmente plano, ¿ok? Y tiene que ser fijo al pie. Ahora, ¿por qué esto? Bueno, esto se debe a que nuestros pies ya son funcionales. Nuestros pies están hechos para caminar y al usar zapatos con características como una suela muy gruesa o muy rígida, va a limitar sus funciones. Ahora, para usar estos tipos de zapatos también tenemos que hacer un pequeño proceso. No es, perdón, no es de un día para otro que podemos cambiar este tipo de calzado. Pero esto es lo mejor porque es lo más natural para nuestros pies. Como les mencionaba, no es de un día para otro que podemos cambiar de calzado. Pero hoy yo quiero traerles a ustedes unos pequeños ejercicios que podemos hacer que nos van a ayudar en la transición y también nos van a ayudar a mejorar el tacto de nuestro pie para prevenir caídas, caminar mejor y aliviar esos dolores en el pie que muchos podemos sufrir. Entonces, quiero invitarlos a que me acompañen en estos ejercicios. Si pueden, todo bien. Si no, pueden tomar nota para que los puedan realizar en la casa en sus momentos libres, ¿ok? Entonces, voy a retirarme los zapatos para que lo puedan ver mejor. Voy a dejar de compartir la presentación. Ok. Me dicen si se puede ver bien ahí los pies. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es con nuestros pies, vamos a subir y bajar la punta del pie. Subimos y bajamos. Cambio de pie. Esto es como un calentamiento que estamos haciendo para preparar nuestros pies para unos pequeños ejercicios que vamos a hacer. Luego vamos a empezar a hacer círculos. Ahí van a sentir que todo les suena, es normal. Uno se pone crujiente con el pasar de los años. Eso. Muy bien. Cambio de pie.
Bien, ahora ahí mismo donde estamos, vamos a apoyar nuestro pie en la pelotita de adelante. Vamos a hacer como circulitos. Vamos a cambiar de pie. Muy bien. Ahora, vamos a mover un poquito nuestras rodillas, los pies. Ahí vamos a ir sintiendo. Es muy importante que estemos abiertos a sentir con nuestros pies. Entonces, hay que poner mucha atención a lo que está pasando debajo de nuestras plantas, porque eso es parte del estímulo que estamos captando. Entonces, vamos a ponernos las manos en la cintura y vamos a movernos para un ladito. Entonces, apoyando, descargando más peso sobre el pie izquierdo. Ahora vamos para la derecha. Bien. Ahora vamos a ir un poquito para el frente. Así, como sintiendo que el talón se va a despegar, pero generando buena presión con los deditos. Eso, muy bien. Ahora vamos para atrás. Ok. Este ejercicio nos ayuda a experimentar un poco con nuestro centro de gravedad e incrementar un poco las sensaciones desde el pie. El primer ejercicio que vamos a hacer, este todavía es parte del calentamiento, es una sentadilla. Entonces, importante, nuestros deditos, si se pueden enfocar, vamos a buscar abrir esos deditos bien. Ahorita quiero ver si se aprecia bien los dedos. Ahí, si pueden ver, está bien abiertos los deditos. Como si quisiéramos agarrar el suelo. ¿Ok? De ahí vamos a proceder a flexionar rodillas levemente, llevando el tronco hacia adelante y subir. Flexiono y subo. Siempre conscientes de lo que está pasando con mis pies, de cómo mi tobillo empieza a reducir su movilidad, a flexionarse. Muy bien. Okay. También respiramos, muy importante respirar. Okay. Movemos un poquito. Ahora, vamos a hallar en nuestra misma posición, nuestro mismo ancho de pies, vamos a llevar un piecito para atrás. Entonces, llevamos un pie atrás y desde ahí vamos a buscar bajar un poquito. Es apenas para que se movilice el pie. Eso. Y cambiamos de pie. Siempre el mismo ancho del paso de uno. Este es mi ancho, llevo un piecito atrás. Mismo ancho para que podamos mantener el equilibrio. Bajo y subo. Bajo y subo. Eso. Excelente. Ok. Entonces, los ejercicios para pies son muy sencillos, pero tenemos que mantener siempre esa leve conciencia de lo que estamos haciendo. Ahorita vamos a empezar con unos ejercicios para los músculos intrínsecos del pie. Es importante que ejercitemos estos músculos porque se ha comprobado por medio del estudio científico que cuando nuestros deditos hacen la función de agarre, nuestra musculatura desde la pierna hasta la pantorrilla se activa mejor. Entonces, eso significa que nuestro cerebro logra conectar mejor con la musculatura. Esto se debe a que la sensación se transmite hasta el cerebro y envía señales. Entonces, el cerebro le dice a la pantorrilla, actívese. Fuerte porque estamos trabajando. ¿Ok? Entonces,
Muy sencillos los primeros ejercicios. El primer ejercicio que tenemos se llama dedos arriba. Entonces lo que vamos a hacer es subir los dedos y buscar separarlos lo más que podamos. Entonces, subimos los dedos. Subimos los dedos. Eso. Ahí uno empieza a sentir cómo los músculos están trabajando. A veces es un poco difícil coordinarlo, pero con el tiempo uno va agarrando más habilidad para hacer los ejercicios. Ok, ahora vamos a meterle un poquito de dificultad. Vamos a hacer el dedito el primer dedo, el dedito gordo, va a estar presionando el suelo mientras el resto de los deditos se separan del suelo. Ok, entonces, sé que al principio cuesta un poco hacerlo, a veces da un poco de gracia porque uno no puede coordinarlos muy bien. Siempre esto es parte del proceso de explorar, conocer y mejorar esa salud en nuestras piernas. Levantamos los deditos. Eso. Muy bien. Si este les pareció fácil, entonces vamos muy bien. Si les pareció difícil, significa que hay que practicarlo un poquito más. Ahora, el siguiente ejercicio es lo mismo, pero invertido. Vamos a mantener los deditos pequeños apoyados y separamos el dedito gordo. Creo que voy a retirarme un momentito las medias para que se aprecie un poco mejor. En una, ¿ok? Entonces, ahí. Entonces, levantamos el dedito. Siempre buscando estirar y aferrarnos bien al suelo. Entonces, levantamos. Ya lo estaba haciendo solo con un pie. Ya se me había olvidado el otro pie. Ok, volvemos otra vez. Muy bien. Ok, aflojamos un poquito porque se empieza a cansar un poco el pie. Okay. Muy bien. Ahora, vamos con otro ejercicio muy sencillo de los básicos, que es el puntillas. Entonces, vamos a colocarnos de puntillas. Y la idea es que podamos mantener un poquito arriba y volvamos a bajar. Se logra apreciar. Ajá. Este lo podemos hacer también sujetándonos a una sillita. Ponemos una sillita al frente para no tener que batallar con la estabilidad, ¿verdad? Subimos, bajamos. Subimos, bajamos. Ok, el siguiente ejercicio es similar, pero al revés. Entonces lo que vamos a hacer es colocarnos de talón. Este es un poquito más difícil mantener el equilibrio. Sin embargo, con la práctica, uno lo va logrando. La idea es que sea el pie lo que se levanta y no el cuerpo lo que se balancee para atrás. Entonces se levantan los pies, se baja. Se levanta el pie, se baja.
Bien, aflojamos un poquito las piernas. Ok, muy bien. Ahora, les voy a enseñar un juego para que puedan aplicar, ya sea entre sus miembros de la familia o con amigos. Es muy sencillo, pero nos ayuda bastante a estimular estos movimientos. El juego es piedra, papel o tijera. Entonces, con nuestros pies vamos a hacer las formas de este juego. Entonces, esto es piedra. Tratamos de cerrar los deditos lo más que podamos. Papel, tratamos de abrir los deditos lo más que podamos. Y tijera, hacemos deditos abajo, dedito gordo arriba. ¿Qué les pareció? Está medio complicado, ¿eh? Pero uno le va agarrando el toque. Ya después es muy divertido porque hay que pensar en qué voy a hacer y cómo lo voy a ejecutar desde mis pies. Entonces, piedra, papel, tijera. Piedra, piedra, papel y tijera. Eso. Piedra, piedra, papel, tijera. Muy bien. Okay, esa es una dinámica que pueden aplicar. Es muy entretenido ya en grupos más grandes. Se puede hacer como un tipo eliminación. Ok, chicos, ahora, cuando hablamos de pie, hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Ya dejando un poquito el segmento de ejercicios, que hay muchas molestias que sufren las personas en los pies, desde dolores crónicos hasta deformidades. Podemos ver muchos casos donde los deditos del pie están en esta posición, ya sea con zapato o sin zapato. Hay diferentes nombres para estas condiciones. Sin embargo, ejercicios como estos nos pueden ayudar bastante a estirar nuestros dedos. En el mismo caso de los juanetes o hallux valgus buniones, son condiciones adquiridas por el tipo de zapato y las actividades que hacemos. Entonces, si ustedes están teniendo alguna de estas molestias, alguna de estos padecimientos o dolores, estos tipos de ejercicios es el mejor primer acercamiento que uno puede hacer. Lastimosamente hay muy poca educación con respecto a la importancia de esto, pero cada vez más la gente es más consciente de lo bueno que es el ejercicio, de sus beneficios y de cómo aprovecharlos. En muchos casos, por ejemplo, pacientes que he tenido me han mencionado que los doctores los han mandado a hacerse cirugías. Sabemos que hay casos muy extremos, sin embargo, hay casos en los que todavía se pueden hacer tratamientos más conservadores para prevenir llegar hasta una situación de cirugía donde en muchos casos lo que se hace es fijar el dedo, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría compartirles de una paciente que tengo activa actualmente. Ella, cuando tenía 18 años, se realizó una de estas cirugías para el juanete. Estaba muy joven para este tipo de cirugía, sin embargo, todo bien, ella se lo realizó, la alivió hasta cierto momento el dolor. Sin embargo, hoy por hoy, todavía tiene esta situación en su dedo y el dolor sigue siendo constante. Entonces, antes de pasar a algo más invasivo como una cirugía, traten de buscar opciones más terapéuticas, más de ejercicio. Hoy se puede investigar mucho en internet sobre los ejercicios y actividades que se pueden hacer para prevenir esto. Entonces, esto es lo que quiero dejarles un poco, dejarles este nuevo campo, tal vez no nuevo, pero este nuevo enfoque de la terapia física hacia el tacto y la rehabilitación podal. Y espero que puedan experimentar con los ejercicios que vimos cómo el pie puede brindarnos un montón de información que puede hacer que tengamos una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que hagan esos ejercicios cada vez que puedan.